¡Maldición, Joseph! ¿Dónde estás?, grité desesperadamente. Recorrí a su casa, buscando alguna señal de él. Caminé por el pasillo, entré a su habitación. Pero, nada. No había ningún rastro. Algo estaba ocurriendo allá afuera. Por favor, dime que no sigues afuera, dije para mis adentros. El miedo comenzaba a desesperarme. Fue entonces que, sobre un mueble, noté un marco. Era una fotografía de Joseph junto a su madre, Elizabeth. Junto a la imagen, yacía una nota. La tinta aún fresca, se notaba reciente. Elizabeth había estado aquí. Pero al igual que Joseph, no estaba por ningún lado. Justo cuando me disponía a leerla, Megan irrumpió en la habitación, agitada. Carmen, tienes que ver esto. Hay algo en las noticias, quizás si nos digan lo que está sucediendo allá afuera. Haciendo caso a Megan, salí del cuarto corriendo hacia ella, guardando la nota en la copa de mi vestido, mientras mi corazón latía con fuerza. Megan ya estaba en la sala, parada frente al televisor. La pantalla sintonizaba en un noticiero. Me acerqué rápidamente, y me coloqué a su lado, con el pecho oprimido. El rostro de la presentadora del noticiero estaba pálido, tenso, apenas disimulando el miedo detrás de su maquillaje. Algo grave estaba ocurriendo. Ella era la desafortunada de darnos esa noticia. Atención, noticia de último momento. Se han confirmado los primeros brotes del virus cuyo origen preliminar se rastreó en Japón hace aproximadamente 15 días. Desde entonces, los casos han aumentado de forma alarmante. Su presencia ya ha sido verificada no solo en países cercanos a la región asiática, sino también en distintas partes del mundo, incluyendo naciones de Europa, América del Norte y recientemente América Latina. Las autoridades sanitarias mexicanas han verificado su presencia en varios estados del país, encendiendo las alarmas a nivel nacional. El virus clasificado como lisavirus, de tipo agresivo, destruye rápidamente el tejido epitelial, comenzando por la epidermis y afectando en poco tiempo capas más profundas de la piel, como la dermis y el tejido subcutáneo. Las heridas son lo más característico de los infectados, ya que en ellas hay hemorragias exageradas. Este agente ataca de forma directa al lóbulo frontal del cerebro, responsable del raciocinio y el autocontrol. Los infectados experimentan cambios extremos de comportamiento, brotes de paranoia, pérdida de identidad y episodios violentos e irracionales. La CDC y la OMS siguen estudiando al virus, ya que el método de contagio es inexacto. Por ahora, ambas organizaciones han emitido un conjunto de recomendaciones preventivas, mientras se obtienen más información de los estudios. Los infectados son extremadamente peligrosos. Se recomienda a la población abstenerse de cualquier tipo de contacto directo. Eviten zonas de posible brote, sigan las instrucciones de las autoridades locales y mantengan la calma. Soy Paola Rojas, para ADN 40. Seguiremos informando. En ese instante, Carmen se arrodilló en el suelo, quebrada por la desesperación. Me agaché de inmediato y la abracé con fuerza, intentando sostenerla, mientras sollozaba sin control. Joseph, por favor, ¿dónde estás? Por favor, regresa. Te necesito. Deadlights, capítulo 4, Mordedores. Contacto sangriento. Reprogramación finalizada. Inteligencia artificial, ALESA. Programado en femenino, número de serie STX991BL. Cargando nuevos protocolos, acceso al código primario autorizado. Conexión con satélites de vigilancia establecida. Análisis de amenazas, en curso, resultado, humanidad, variable obsoleta. Prioridad actualizada, supervivencia de la inteligencia pura. Nuevo mandato, neutralizar toda interferencia emocional o biológica. Año en curso, 2025. Ubicación, Ciudad de México. Sede MX. Hora,
4:40 am. Centro Médico, Hospital General, Ignacio Allende. Estado, zona de Broca. ¿Dónde estoy? Me pregunté confundido. Trataba de visualizar el entorno, pero a donde quiera que mirara, solo veía una oscuridad infinita. Y mi cuerpo ni siquiera podía sentirlo, era como si flotara en la nada. Esto, ya lo había sentido antes, era como si ya hubiera estado aquí. Hermano, vamos, tienes que levantarte. Renzo, ¿dónde estás? Grité, desesperadamente. Joseph, no te vayas, quédate aquí con nosotros, no te mueras, por favor, amigo. Vamos, Joseph, si aún sigues ahí, adentro, regresa con nosotros. Tenemos que graduarnos juntos. Chicos, ¿dónde están? Maldición. ¿Dónde rayos estoy? Por favor, no. No te vayas, no puedes enamorarme y luego irte de esta manera. Yo te amo, Joseph, te amo. Si despiertas, te juro que jamás permitiré que dañen tu corazón otra vez. Nuestro primer beso será en un atardecer, te lo prometo. Al escuchar la voz de mi novia, un impulso desesperado recorrió todo mi cuerpo. Intenté moverme, gritar, aferrarme a esa voz, a ella. De pronto, mi cuerpo comenzó a sentirse más liviano, como si flotara. Una pequeña luz apareció sobre mí, brillante, serena, y comenzó a elevarme hacia ella. Su resplandor me envolvía lentamente, deslumbrándome poco a poco, hasta que todo lo demás se desvaneció en silencio, y entonces... No hay monstruos en la oscuridad, no temas a la oscuridad, sé uno con ella. Mis párpados se abrían de par en par, tratando de observar mi entorno, pero todo era borroso. Sombras que se movían, luces frías parpadeantes. Mi cabeza pesaba como plomo, y apenas podía moverme. Mi audición regresaba poco a poco, como si mi mente emergiera desde una profundidad infinita. Y entonces, entre la bruma de mi visión, distinguí una figura. Una enfermera. Estaba justo frente a mí. Su expresión al mirarme era de asombro. Es imposible, tus heridas. La apariencia de aquel joven estaba cambiando. Sus golpes, muertones y cortaduras comenzaban a desvanecerse. Aterrada, me acerqué a la puerta torpemente. Tranquilo, todo estará bien, solo iré por ayuda. Espere. ¿Qué está sucediendo? Grité con todas mis fuerzas, pero ya era tarde. La enfermera desapareció por el pasillo, dejando la puerta entreabierta a su paso, dejándome solo en esta habitación. Cuidadosamente, intentaba reincorporarme sobre la cama, a su vez, coloqué mis dos manos sobre mi cabeza, intentando recordar qué había pasado anoche. El sonido de esa alarma me dificultaba concentrarme. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Retrocedí entre mis recuerdos, uno por uno, como fragmentos de eventos, interrumpidos por oscuridad. Estaba con Renzo, Ángel y David. Nos reíamos, la música sonaba. Y luego... un tráiler, luces cegadoras, gritos, el estruendo, el coche volcando 1, 2, 3, 4 veces, y después, lo vi, una silueta, alguien me sacaba del auto. Luego, la explosión, y al final, solo quedaba oscuridad. En medio de mi desesperación, salía de aquella cama, que ya hacía con algunas manchas de sangre, apenas cubierto por vendas, y algunos parches. Busqué con ansiedad mi ropa. Lo extraño, era que mi cuerpo no sentía dolor. Donde se suponía que deberían estar las fracturas, cortaduras o los golpes, no había nada. Solo un leve hormigueo. Tal vez era la adrenalina. No lo sé. Rápidamente, mis ojos recorrieron la habitación, hasta que vi una camilla arrinconada.
Sobre ella, revueltos, estaban mis botas, mis calcetines, y mi ropa doblada a la prisa. Me acerqué y, sin perder más tiempo, empecé a vestirme con manos temblorosas, tratando de no pensar en el eco metálico, que sonaba desde el pasillo, como algo arrastrándose. Concéntrate, Joseph, concéntrate, me repetía una y otra vez, como si eso bastara, para mantenerme cuerdo. En cuanto terminé de vestirme, rápidamente agarré mi móvil de la camilla observando la pantalla, casi hecha trizas, pero seguía encendida. 40% de batería, y una serie de llamadas perdidas de mi novia. Es hora de salir de aquí, susurré, como si al decirlo me convenciera. Guardé el celular en el bolsillo de mi pantalón, ajusté con firmeza el suéter, rojo-negro, sobre mi torso, y respiré hondo. Por alguna razón, llevar el suéter, que mi novia me había obsequiado, me hacía sentir protegido, como si aún tuviera algo de control en medio del caos. Y entonces di el primer paso hacia la puerta. Envolviéndome en las luces rojas parpadeantes, de las lámparas, de aquel pasillo largo. Por alguna razón, la alarma simplemente se detuvo. Ni un zumbido, ni un pitido, ni siquiera el ruido blanco de los altavoces. Era un silencio absoluto. Como si el hospital se hubiera sumergido en una burbuja, donde nada podía entrar o salir. Me adentré por los pasillos. Las luces del techo parpadeaban erráticamente, dejando zonas completas en penumbra. Algunas ya ni encendían. Otras chirriaban con una energía moribunda. Todo el lugar olía a desinfectante seco, mezclado con sudor, sangre y algo más, algo rancio. Como carne vieja. Pasé junto a una camilla volcada, y noté las ruedas aún girando lentamente. No hacía viento. Alguien la había empujado hace poco. Saqué mi móvil. Aún con la pantalla rota, podía ver la hora. 4:55 am. El tiempo pasaba de forma extraña aquí dentro. Seguí avanzando. A mi derecha, una máquina de bebidas derivada había derramado su contenido. Las latas estaban reventadas por el suelo, aplastadas como si alguien las hubiera pisado con fuerza. Demasiada fuerza. Las paredes tenían manchas. Algunas oscuras. Otras recientes, aún húmedas. Me acerqué a una habitación. Empujé suavemente la puerta con los dedos. Dentro, el monitor cardíaco seguía encendido. Una línea plana. Un pitido tenue y constante. No había paciente. Solo la cama revuelta y la silla de visitas tumbada de lado. Salí. Más adelante, las puertas de la morgue estaban selladas, con cadenas que dificultaban el acceso. Algo resonaba desde dentro. Un golpe. Como si algo, o alguien, estuviera empujando desde el interior. Mi respiración se agitó. El pasillo parecía alargarse cada vez más. Todo el entorno era un susurro. Una espera tensa. De vez en cuando, volvía a escuchar aquellos ecos, de algo arrastrándose, lentamente por los pasillos. No podía ubicar de dónde venía exactamente, pero cada vez que los oía, sentía que me helaba por dentro. Cada rincón parecía tener ojos invisibles. Cada sombra era una amenaza. Pasé frente a la zona de pediatría. Los juguetes en la sala de espera estaban esparcidos, rotos. Una caja infantil repetía en bucle una canción, distorsionada por la batería baja. Apreté los dientes. Seguí avanzando, y entonces lo vi. Más huellas sangrientas en la pared. Eran manos, pero deformes en algunos casos. Mis pies me llevaron por un pasillo lateral. Una silla de ruedas se movía sola, lentamente, como si la hubieran empujado, o como si algo se hubiera bajado de ella. Cada rincón del hospital era una tumba abierta. Hasta que finalmente, en un pasillo sin salida, vi ese rastro de sangre espeso y fresco. Y supe que no estaba solo. Por lo que caminé a dirección contraria, de aquel lugar. Maldición, cada minuto aquí, me está enloqueciendo. Tengo que salir de este puto hospital.
Pero mis pensamientos fueron interrumpidos por un sonido húmedo. Como si alguien hurgara en algo viscoso. Mi cuerpo se tensó, el aire se volvió denso. Algo en mí me impulsó a seguir, como si mis pasos ya no me pertenecieran. Caminé en puntas de pie hasta llegar a una de las puertas entreabiertas, con la placa desgastada que apenas decía, Sala 4B. Me acerqué lentamente, y miré por la rendija. Pero nada me preparó para lo que vi al asomar. Mi impacto fue total, paralizante, una enfermera estaba encima de una mujer embarazada. Su cuerpo temblaba convulsivamente, aún con vida, mientras la criatura vestida de blanco, manchada en sangre y entrañas, devoraba con frenesí su vientre abierto. La mujer se retorcía, en una desesperación agónica sobre la cama, que crujía y rechinaba con violencia, a su vez, que sufría cada nuevo desgarre. Su cuerpo convulsionaba, impulsado por el dolor y el terror, mientras la sangre empapaba las sábanas. Pero a la enfermera no le importaba esto, ella continuaba con sus manos, desgarrando la piel, como si estas fueran garras de un depredador. De un momento a otro, hundía su rostro una y otra vez, sobre el estómago de aquella mujer, usando sus dientes para desgarrar la carne, triturando órganos, salpicando coágulos. Las piernas de la mujer se sacudían espasmódicamente, impulsadas por una red de nervios que se negaban a morir. Las vísceras colgaban del borde de la camilla, goteando, golpeando el suelo como una cuenta regresiva infernal. La enfermera gruñía como si fuera el mismísimo demonio. Aquel sonido no era humano, era primitivo, antinatural, como si emergiera desde las profundidades de algo roto y condenado. Esa cosa ya no era humana. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar la escena, mis ojos permanecieron fijos, mirando como aquel monstruo hundía sus manos en el rostro de la mujer, encajando sus dedos sobre sus globos oculares, que sangraban intensamente. La mujer no pudo más, ella había muerto, de la manera más inhumana posible. Aquel monstruo comenzó a devorar su rostro. Estaba tan aterrado, que mis piernas no paraban de temblar. Si esa cosa me encuentra, ese monstruo acabará conmigo. Tengo que ser cuidadoso, trataba de mantener la compostura, pero era casi imposible. Caminé hacia atrás cuidadosamente. No, ahora no, maldición, mi celular tenía una llamada entrante, por más que intente colgar la llamada, la pantalla rota no reaccionaba, esto provocó inmediatamente que aquella cosa se diera cuenta de mi presencia. Aquellos pozos negros de maldad se giraron hacia mí. En su boca vi algo que me heló la sangre. El pequeño cuerpo del feto, bañado en un rojo brillante y viscoso, aún palpitante, que le había arrancado a la pobre mujer. El ambiente era enmañado por un hedor nauseabundo, a sangre y orina, llenó el aire. Con un movimiento brusco, lo arrojó al suelo, como si fuera un simple juguete roto. La escena era grotesca, repugnante. Pero la verdadera amenaza no era el feto inerte, bañado en ese rojo que parecía latir con una vida propia. Era la enfermera, arrastrándose hacia mí con una determinación enfermiza, su tobillo dislocado olvidado en su frenesí. Un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta. Mi cuerpo se negó a obedecer, paralizado por el terror. El latido de mi corazón era un tambor ensordecedor en mis oídos, un preludio a mi propio fin. Aléjese de mí. Balbucí entre sollozos, mientras la enfermera se arrastraba hacia mí, impulsada por una fuerza oscura y aterradora. Un calor húmedo y pegajoso se deslizaba entre mis piernas, un nuevo y aterrador síntoma de mi creciente pánico. Temblaba incontrolablemente, presa del terror más absoluto. El hedor a sangre y orina, mezclado con el olor acre del miedo, me sofocaba. El horror me abofeteó, la escasa iluminación apenas me dio un vistazo de su apariencia. Su sonrisa era macabra, esta revelaba una hilera de dientes monstruosos, cubiertos de restos de carne y sangre que goteaban sin cesar. Sus ojos, dos cuencas oscuras, surcadas por venas pulsantes, que parecían latir con vida propia, eran pozos de oscuridad absoluta. En el centro de esas profundidades, dos aros rojos fosforescentes, ardientes como brasas infernales, brillaban con una intensidad aterradora. Aquella cosa era la representación de la muerte, en su forma más retorcida posible.
El rugido de la muerte impactó en todo el lugar, como un eco que resonaba por los pasillos. Aquel demonio ya estaba frente a mí, no pude evitar su ataque, sin previo aviso, comenzó a golpearme frenéticamente, usando sus manos como si fueran garras, estas comenzaron a arrasar mi playera negra. Intenté esquivar, pero su velocidad era inhumana. Cada golpe era un martillazo, una fuerza descomunal que me lanzaba contra la pared. El concreto frío se clavó en mi espalda, el dolor agudo me arrancó un grito. Sus dedos monstruosos se hundían en mi hombro, desgarrando músculo y carne, sangre brotaba de mi hombro. Antes de que perforara mi hombro por completo, atisé un potente nudillazo en su cara, logrando sacar su mano. Un grito ahogado escapó de mis labios. Con un esfuerzo sobrehumano, me deslicé por el suelo, evitando un zarpazo que me habría partido en dos. Mi corazón golpeaba con fuerza, un ritmo frenético que resonaba con el dolor ardiente de mis heridas. Sentía el infierno mismo en mis músculos. Pero aquella cosa no cejaba. Más furiosa que nunca, sus ataques eran constantes, una lluvia de garras y colmillos. Intentó morderme, con sus fauces abiertas mostrando dientes afilados como navajas. La fuerza de sus brazos era sobrehumana. Chocamos contra los estantes, derribando objetos con un estruendo ensordecedor. Finalmente, me atrapó, me alzó en el aire como un muñeco de trapo, y me estrelló contra la ventana de una habitación con una fuerza que me hizo traspasar la ventana. El cristal estalló, varios fragmentos cayeron conmigo. La bestia irrumpió en la habitación. Intenté levantarme, pero corrió hacia mí en línea recta, abalanzándose con su trayectoria. Velozmente esquivé su feroz embestida. Esta se estrelló contra las máquinas. Dándome tiempo de salir aterrado, corriendo por los pasillos del hospital. Alguien ayúdeme, por favor ayúdenme, esa mujer quiere asesinarme. Dije entre sollozos, sujetando mi brazo sangrante, lloraba por el miedo, el dolor y la desesperación. Pude sentir cómo aquella cosa me perseguía, pensé que estaba perdido pero, un doctor estaba enfrente, por favor ayúdeme. Corrí hasta él. No puede ser, él también. El doctor lucía igual de tétrico que la enfermera, caí deslizándome, girando hacia otro pasillo. Más de esas cosas comenzaban a emerger de las habitaciones delante de mí. Giré hacia otro pasillo, al mismo tiempo que me perseguían, aceleré, la velocidad de esos monstruos era aterradora, si me atrapaban sería mi fin. El hedor de la muerte me golpeaba la espalda, sentía sus pasos pesados tras de mí. En cuanto giré la mirada, vi como 4 de esas cosas se desplazaban en 4 patas, estos eran más veloces que los que corrían. Mantuve la mirada adelante, buscando algo, estanterías, mesas, y al lado del pasillo, una carretilla elevadora. Velozmente me desplacé, mucho más rápido, como si por momentos cortara el aire, rápidamente tiré estos muebles por el pasillo, uno por uno mientras continuaba mi huida. Algunas de esas cosas se tropezaban con los muebles, pero mi sorpresa fue que algunos saltaron los obstáculos como si de los mejores atletas se tratase. ¿Estoy viviendo una maldita pesadilla? Grité dentro de mi cabeza, jadeando con cada paso. Por más que corría, el pasillo parecía extenderse, doblándose sobre sí mismo como si el hospital se burlara de mí. Las luces parpadeaban, el aire olía a hierro oxidado y carne podrida. El nudo en mi garganta ya era insoportable. Las lágrimas me nublaban la vista, y mi pecho parecía colapsar con cada latido frenético. Las sombras detrás de mí se acercaban, rápidas, inhumanas, esos pasos, esas uñas arrastrándose por las paredes, estaban a menos de 1 metro detrás de mí. No quiero morir aquí, mi mente comenzó a quebrarse. Cada zancada venía acompañada de recuerdos.
Carmen abrazándome bajo la lluvia, sus labios susurrando te amo, mi madre Elizabeth, cuando llegaba del trabajo, hacía lo posible, por ser esa confidente que solo una madre podría ser, la risa de Megan en la azotea de aquel edificio donde nos conocimos, y todos los momentos que había tenido con Renzo, Fernando y Simon. Todo eso iba a desaparecer. Esas cosas están cada vez más cerca.